Tecnología e Innovación. Agradezco cumplidamente a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la República, a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y, por supuesto, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por la distinción que me otorgan al designarme de moderadora en este importante panel de trabajo, en el que con la participación de integrantes que se caracterizan porque han tenido y tienen una trayectoria en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, y desde luego con la activa y decidida participación de todos ustedes, habremos de analizar la importancia del trabajo legislativo para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Saludamos con mucho respeto y es un honor para nosotros tener en esta mesa unos ponentes de primera. Iniciaríamos en primer término con las damas. Doctora Brenda Valderrama Blanco es doctora en investigación biomédica básica, especializada en biotecnología por la Universidad Autónoma de México. Actualmente es titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, primera en su índole a nivel nacional y única con la gobernanza del sector en el país. La administración de la doctora Valderrama Blanca lidera 2 proyectos de mayor relevancia estatal con un impacto nacional. Plan de vuelo Morelos, que genera biocombustibles mediante la vinculación de productores, científicos, empresarios y gobierno en diferentes niveles, posicionando a la entidad como un sitio que pugna por la innovación y el desarrollo sustentable. Asimismo, México Conectado, que coloca a Morelos como la primera entidad en colocar un programa que brindará internet de banda ancha gratuito para comunidades de menos de 2.500 habitantes. La doctora Valderrama pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y es miembro de la Academia de Ciencia de Morelos. Actualmente funge como secretaria de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Red NACECIT. Debido al liderazgo de Morelos en materia de ciencia, tecnología e innovación, impulsando acciones a través de la coordinación del resto de las entidades del país. Damos paso, doctora, a sus 15 minutos que nos dé su visión sobre este importante tema. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Seré breve, hemos tenido ya mucha información muy valiosa. Quiero dirigirme a los diputados locales, finalmente este es el objetivo de la reunión, para transmitirles desde el punto de vista del Ejecutivo Estatal el tipo de colaboración que podemos realizar con las comisiones de ciencia, tecnología e innovación locales y cuáles son los ámbitos de acción donde creemos que se puede acelerar el proceso de una economía del conocimiento, que es el siguiente paso al de la sociedad del conocimiento. Hay que tirar lejos para realmente tener el empuje que necesitamos. Lo primero es la armonización de las leyes estatales de ciencia, tecnología e innovación. Lo más importante en el caso de las leyes de ciencia es su armonización con las leyes orgánicas para generar la gobernanza. De generar una secretaría por generarla y no darle las atribuciones que requieren el marco jurídico estatal para poder crear y impulsar los sistemas de innovación es contraproducente. Entonces aquí lo primero sería, dado que ustedes van entrando, es que analicen la gobernanza que tienen los organismos cuando sean consejos. Hay un caso donde es una dirección general, el caso de Tlaxcala, ni siquiera tiene personalidad jurídica propia, pero son los que llevan la gobernanza del sistema, o los que tienen secretaría, o en el caso, como bien lo dijo mi amigo Héctor, los que tenemos las dos, tanto secretaría como consejos. Entonces pedirles ahí que lo vean en esa óptica, son ustedes los garantes de la gobernanza del sistema de innovación.
Por otro lado, el tema de los indicadores. Es muy importante también que desde el legislativo revisemos de la mano del ejecutivo cuáles son los indicadores de impacto que debemos tener. Hemos transitado de los indicadores de gestión hacia los de impacto, pero de manera muy irregular. Algunos vamos más avanzados que otros en el tema estatal, en el tema nacional, pero aún mismo, dentro del mismo organismo, todavía hay una mezcla incómoda de indicadores. Cuando venimos con programas que vienen de la administración anterior o del sexenio anterior, nos encontramos con disparidades. Es muy importante, sobre todo ahora en vistas del presupuesto basado en resultado y con la aspiración del presupuesto base cero, hacer un trabajo muy fuerte acerca de la redefinición de indicadores. Y finalmente, esto nos va a llevar a definir mejor los programas. Tenemos pues la posibilidad de estar haciendo redundancia en el tema de asignación de presupuestos. La ciencia es un tema transversal y ahí nos tocamos a veces un poquito, nos codeamos con el tema de salud y a veces hacemos duplicidad de inversión con la Secretaría de Salud, duplicidad de inversión con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, francamente duplicidad con la Secretaría de Economía, y a veces son los tres importantes, pero también con otros secretarías. Entonces revisar en el tema programático que se estén aplicando las inversiones en ciencia desde la entidad que tiene la gobernanza de la ciencia en su estado. Hay otras dos leyes que nos afectan en el tema científico. Una es la nueva ley de transparencia. Nos afecta en tres sentidos. El primero es por el tema de acceso abierto. Hay una ley de acceso abierto que obliga a que todas las investigaciones que se financian con recursos públicos los resultados de las investigaciones sean de dominio público. Eso no es trivial. Tenemos desde las entidades que armonizar a los diferentes generadores de conocimiento, y es importante que ustedes armonicen las leyes estatales de acceso abierto o que las generen si es que no las tienen. También tenemos otros dos temas, que es gobierno abierto y datos abiertos, que van muy de la mano con el tema de generación de conocimiento, y es muy importante también que revisen la normatividad estatal en estos dos temas, con la finalidad de que el ejercicio presupuestal, pero sobre todo la transparencia en la rendición de cuentas, esté armonizada en todos los frentes. La otra ley es, que ya lo mencionaron y me da muchísimo gusto que el Senado y la Cámara de Diputados estén de la mano en la ley de responsabilidades para funcionarios públicos. A los estados tenemos las universidades estatales, tenemos las tecnológicas, las politécnicas, y es muy importante que también armonicemos las leyes de responsabilidades en los estados para que estos funcionarios que tienen esta doble función de ser funcionario y además profesor investigador no entren en conflicto de responsabilidad en el caso de la transferencia de tecnologías. Les pedimos que patenten y luego los penalizamos porque patenten. Eso es una inconsistencia, yo creo que nada más un tema de maduración del concepto, pero es muy importante que lo veamos. Entonces, en el tema de leyes, pues serían tres las que tenemos detectadas que pueden ser atendidas desde el sector científico, como decía, las leyes de ciencia, tecnología e innovación, las de transparencia y todos sus reglamentos, y la ley de responsabilidad de funcionarios públicos, sea cual sea el nombre que tengan en sus estados. En segundo término, los códigos de procedimientos electorales. Tenemos la oportunidad de que, gracias a una iniciativa que surge del Senado, del senador Tello y de la Comisión de Ciencia y Tecnología, las multas de los procesos electorales sean destinadas a ciencia. Gracias, les digo, a esta gestión de esta legislatura, las leyes, los multas de los procedimientos estatales ahora son asignados a las entidades estatales. Sin embargo, en el último proceso electoral, las redacciones de los artículos correspondientes a los códigos electorales no fueron las óptimas y no se generó la claridad para que estas multas lleguen perfectamente etiquetadas a los organismos ejecutores y, más importante, no se quedó con claridad
hacia dónde se debería invertir. Entonces es una oportunidad que tiene también el legislativo de impulsar la ciencia a través de la modificación del Código Estatal de Procedimientos Electorales. Finalmente es el tema presupuestal. Tenemos la posibilidad de trabajar de la mano con los legislativos para la asignación de presupuesto, ya sea para la inversión directa en los programas estatales, pero también para la creación de fondos. Aquí nuestro amigo Héctor de Jalisco nos dio una cátedra sobre cómo generar fondos que impulsen de manera específica, estratégica a diferentes sectores. También el legislativo tiene la oportunidad de generar impuestos específicos. El Estado de México tiene un impuesto muy interesante que es un impuesto que se le aplica, y se fue Elías, pero está nuestra amiga Mazur que nos ayudaría con eso. Tiene un impuesto que es a los proveedores del sector salud, si no me falla la memoria, que se aplica directamente en ciencia. El 2% de las adquisiciones para servicios de salud del Estado de México se aplican directamente a ciencia. Es un fondo virtuoso. Y hay otras opciones, pero ese nos parece que ya está aprobado, que es un caso de éxito y que valdría la pena incorporarlo, porque muy pocos estados tienen fondos etiquetados para ciencia. Y eso nos debilita a veces, porque necesitamos transitar a través de otros fondos institucionales que no priorizan el tema científico, no es su naturaleza, y podría ser muy interesante tener fondos direccionados, por ejemplo, para emprendimiento de base tecnológica, para que nos armonicemos con la federación, y también para el impulso a la innovación. Finalizo comentando también el tema de los estímulos fiscales. La mayor parte de los impuestos que se colectan en los estados o son municipales o son federales. Hay muy pocos impuestos estatales. Entonces aquí quizá la alternativa más que estímulos fiscales sería la creación de bonos fiscales que ayuden a estimular de manera directa el emprendimiento y la innovación en las empresas sin merma de los impuestos que son pocos, que se colectan a nivel estatal y que pudieran ser ya estratégicos para otra función. Pues eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Desde el Ejecutivo Estatal, pues estoy segura que mis compañeros de los 32 estados están en la mejor disposición de entrar en una comunicación franca, abierta y responsable con el Legislativo, y esperamos pues establecer una buena línea de comunicación y poder llevar a buen término el objeto de las comisiones de ciencia y tecnología, siempre dirigidas a incrementar el bienestar de la población. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sin duda sus aportaciones serán muy valiosas para todos mis compañeros y compañeras legisladores locales que estamos esta tarde. Damos ahora paso a la presentación del licenciado Ramón Muñoz Gutiérrez. Él es un gran especialista de la innovación en el mundo hispano. Lo mismo en el Grupo Bimbo, en el Gobierno de Guanajuato, que en Los Pinos o en el Senado de la República, donde exitosamente impulsó proyectos vinculados con la innovación y la competitividad. Durante el sexenio de la transición democrática del presidente Vicente Fox, ocupó el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y desde esta posición diseñó y lideró la Agenda de Buen Gobierno, misma que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Presidió el Centro Latinoamericano para la Administración y el Desarrollo, CLAD. Como senador de la República, promovió la Ley de Transparencia y la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, que incorporó el concepto de innovación. Es autor de 8 libros que respaldan su liderazgo en materia de innovación y paradigmas. Ha dictado conferencias en España, Panamá, Honduras, Colombia, El Salvador, Perú y en prestigiados foros internacionales.
Ha sido asesor de varios jefes de Estado en materia de innovación de sus gobiernos. Actualmente es el presidente del Centro de Innovación y Paradigmas y es el presidente de la Comisión Nacional de Innovación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Participa como vocal del Subcomité de Evaluación Nacional del Programa de Estímulos para la Innovación en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONACYT, como evaluador de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, como vocal del Comité de Gestión para las Competencias del Tecnológico Nacional de México, entre otras de sus actividades que él ha desarrollado. Y desde todas estas posiciones se dedica a promover la nueva ola de innovación a la mexicana. Adelante, licenciado. Bien, muchísimas gracias por la presentación tan extensa, creo que ya me quitó la mitad de mi tiempo. Bueno, un gusto estar aquí de nueva cuenta en lo que alguna vez fue mi casa hace unos cuantos años, pero ahora en una condición diferente, lo cual me llena de alegría porque también me quita esa investidura, esa formalidad y me permite compartir con ustedes una reflexión distinta con un ángulo diferente a lo que ya les han expuesto, que seguramente ha sido muy brillante y les será de mucha utilidad. Yo quiero compartir una reflexión diferente en este sentido, en estos minutos que tengo. Lo primero es plantear que es para mí muy importante que ustedes como legisladores tengan claridad de la nueva época que le está tocando vivir, y no me refiero solo desde el punto de vista político, sino la época en la que en el mundo vivimos, en la que nuestros niños de las escuelas van a crecer, nuestros estudiantes de los tecnológicos, las gentes de las comunidades de las que ustedes provienen, en fin, y entender que mientras en el siglo XVII estábamos hablando de que en la era agrícola los protagonistas eran los campesinos y la gente del campo, y en el siguiente siglo, la era industrial, los protagonistas eran la gente que trabajaba en las fábricas. En el siglo XX, en la era de la información, los protagonistas eran los trabajadores del conocimiento. Yo aquí quisiera un poquito que ustedes reflexionaran cuando se habla, y seguimos hablando tanto en estos foros como en otros, de que vamos hacia una economía del conocimiento, que aprendamos un poco a matizar lo que eso significa, porque creo yo que estamos evolucionando hacia una era conceptual donde los creadores e innovadores están siendo los protagonistas, creadores e innovadores. Es decir, si queremos nosotros realmente conseguir que nuestro país tenga éxito, tendremos que apostarnos a la creación y a la innovación mucho más allá del conocimiento, que de alguna manera el doctor Cabrero habló claramente de que ese conocimiento, si no lo transformamos en innovación, no llegaremos más allá. ¿Me le da la siguiente, por favor? Son 4 nada más. En esta nueva época es importante, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el potencial que tenemos como país en todos los ámbitos, en las instituciones educativas, organismos de ciencia y tecnología, las familias de los mexicanos, en fin, tenemos un potencial que es muy superior a los resultados que nos hemos dado en todos en conjunto, en materia política, social, económica, y hay ahí un bloque de paradigmas, unos de signo positivo, que no hemos explotado, como puede ser el mismo tema de la creatividad, la innovación, y otros de signo negativo, que no hemos desactivado, como puede ser el tema de una ausencia de Estado de Derecho que se ejemplifique de manera muy notoria en lo que sería una inseguridad y una corrupción impune en nuestro país. Bien, en cuanto a esto, por favor, la siguiente, son 4 nada más. La siguiente, si me haces favor. Normalmente cargo mi control, pero aquí no. ¿Me le mueven, por favor, jóvenes? Bueno, en la mañana de mi intervención decía yo que sin educación no hay innovación. Esta nueva era conceptual, evidentemente que es fundamental entender que si los creadores y los innovadores serán y están siendo ya los protagonistas, entender que este fundamento de este nuevo edificio de la innovación provendrá de la educación, pero no confundir educación con escolaridad. Tú puedes cada vez tener personal más escolarizado, pero al mismo tiempo te vas a encontrar con que muchos entre más preparados estén, más desempleados se van a encontrar si no logramos nosotros conectar esa educación en una combinación de ciencia y arte.
ciencia y tecnología siempre hemos hablado, como les digo yo a los alumnos de los tecnológicos en el país. Claramente está el lema ahí de la ciencia y la técnica al servicio de la patria. Tendrá que ser la ciencia, la técnica y el arte al servicio de la patria. El tema del arte, entiéndase, todo lo relacionado con el diseño. Hoy por hoy, en una era conceptual, los creadores e innovadores son con lo primero que empiezan. Entonces, el tema, por eso yo alguna vez llegué hasta a sugerir que el CONACYT debería ser también, aparte de un CONACYT y Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues también de una vez que le pusieran ahí el CONACULTA, ¿no? El tema del arte, la cultura, porque no podemos seguir separando estos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Por eso ya es un tema de reflexión para ustedes. Todas las innovaciones hoy por hoy surgen de estas combinaciones. La última, por favor. Jóvenes, ilustres, gracias. Miren, yo estoy convencido de que tenemos que apostarle a una innovación con ciertas, claro, yo hablo de innovación a la mexicana, pero no tiene por qué llamarse así, es por compartir esta reflexión con ustedes, pero las características sí son válidas para todo, y es lo que yo quisiera compartir con ustedes como legisladores, que cuando les hablen de innovación, evidentemente que habrá muchas cosas que ustedes serán de su interés, la métrica y cómo se componen, en fin, pero hay cosas importantes. Entender que la innovación no es un medio en sí mismo, sino el camino para lograr resultados. Y nosotros, de ahí la importancia que no sea cualquier tipo de innovación, sino una innovación, por ejemplo, la primera, una innovación desde la tradición. No tenemos que escoger entre innovar o lo tradicional. Toda tradición tiene que ser innovada para que siga siendo tradición. Piensen ustedes en los tenis de pintando pasos de Converse, que tienen que ver con una comunidad de Pinotepa en Oaxaca, por ejemplo, donde están los indígenas ahí, los grabadores mixtecos unidos, están revolucionando ese mundo a través de innovar sus propias tradiciones. Y como eso tenemos muchísimos casos en muchas entidades del país. Entonces, innovar desde la tradición. No se trata de conservar la ceniza de la tradición, sino de mantener viva la flama de la misma a través de la innovación. Democratizar la innovación. Esto es importante. Si los nuevos protagonistas están siendo creadores e innovadores, es muy importante que, así como hablamos de democratizar la política, democratizar la información, tenemos que hablar de democratizar la innovación, porque si no, de otra manera nuestros niños no estarán preparados para el mundo, y nuestros jóvenes y adultos, o sea, ¿para qué le damos vuelta a nosotros mismos? No estaremos preparados para jugar este juego de manera exitosa. Y esto pasa por enseñar a nuestros niños desde todas las escuelas. La creatividad y la innovación debería ser una materia obligatoria, y además ni siquiera será obligatoria, porque felizmente los niños ya son creativos. Simplemente habrá que dejarlos ser, evitar que les pongan esas camisas de fuerza de los convencionalismos que les ponemos a veces en nuestros hogares y en nuestras escuelas. Es un principio enseñar las habilidades para innovar, para ser creativos. Una innovación que mire por los pobres. No importa si le quieres llamar innovación social, inclusiva, el nombre es lo de menos. En el foro consultivo hablamos mucho de innovación social. Al final del día tenemos más de 50 millones de mexicanos sumidos en pobreza, pero realmente podemos hacer algo importante, porque los caminos tradicionales, convencionales, nos han dejado claro y en manifiesto que no hemos podido resolver este problema. Entonces, estamos a favor de una innovación que genere riqueza, desde luego, pero al mismo tiempo una innovación que ayude a mitigar el problema de la pobreza. Hay muchísimos casos, afortunadamente, de muchachos, sobre todo de generación Y, que están máximo una edad de 25 años y demás, por ejemplo, que están haciendo cosas muy interesantes aquí, que tienen ese sentido de conciencia social. Reconocer, una innovación enfocada a resolver los problemas nacionales. Miren, si usted revisa la mayoría de los proyectos de innovación, se van a dar cuenta cómo ni siquiera le van a entender. A la hora que se los explican, es una jerga muy propia y el argot muy propio, digamos, de los códigos de la ciencia y la tecnología, pero al final del día no importa el arte ni la ciencia, sino que resuelva problemas cotidianos de la gente. Todas las innovaciones deben ser para enriquecer la vida de los demás, y entonces entender aquí, tenemos demasiados problemas, que si la diabetes es la causa número 1 de muerte en México, que la que gustes y mandes. Entonces encontrar, como lo está haciendo Clínicas del Azúcar, por ejemplo, para un proyecto de unos chavos mexicanos, gente muy valiosa que está trabajando para aportar ahí. Entonces, innovaciones que ayuden a resolver los
grandes problemas nacionales, que por cierto la mayoría de ellos tienen más de 100 años. En las escuelas, hospitales, sobran, están ahí esperando que alguien haga algo a través de la innovación. Innovar desde la diversidad. No creo yo que un país debe especializarse en el mundo de la innovación, difiero de ese modelo, de ese proyecto. Creo que se tiene que pensar que en México somos muchos Méxicos y podemos nosotros tener innovaciones muy exitosas, lo mismo con chicle orgánico de allá de Chetumal, que los tenis, estos Converse de la comunidad de Oaxaca, o las camisas Flor de Mayo de Puebla, ¿sí? O las paletas que combinan vegetales de Oaxaca, en fin, o acabo de ver los elotes estos asados de Tamaulipas, riquísimos, una innovación tremenda que se me hace muy interesante. Bueno, podemos innovar desde nuestra diversidad. Los países, la diferencia entre los países ricos y los pobres es que los países ricos saben hacer muchas cosas. Nosotros tenemos que seguir abonándole a esto, innovar desde lo diverso. La innovación en sí misma es diversa. Y por último, entender que yo creo que ustedes juegan un papel muy relevante, muy importante, desde el ámbito de responsabilidad en el que están y en estos 3 años en los que van a estar ahí, en construir un ecosistema nacional innovador. Es decir, abonarle a un ambiente donde la semilla de la innovación pueda florecer, pueda crecer, pueda madurar, pueda dar fruto. Y en concreto, de esos elementos, evidentemente, el estimular la inversión. Se habla de estimular la inversión privada. Ahorita la doctora Brenda hablaba de bonos, por ejemplo. Ustedes, desde luego, esta es una muy buena idea y más las que a ustedes se les ocurran, pero evidentemente desde el punto de vista de la legislación, ustedes pueden quitar muchos de los paradigmas de signo negativo que hoy por hoy entorpecen el que podamos tener un país innovador. Entonces, identificar barreras y eliminarlas, ustedes pueden hacer un gran papel en ese sentido. Al mismo tiempo, estimular, si se habla que no vamos a ser un país que logre, olvídense del 1%, necesitamos mucho más que eso para poder pasar de la posición 57 y estar en el ranking de los primeros 10 países innovadores. Necesitamos mucho más que eso. Bueno, para que se dé esa inversión privada es fundamental que haya leyes que estimulen. No tengo el formato y no quisiera imponérselos, y además ustedes tampoco lo aceptarían. Ustedes tendrán la creatividad suficiente, el diálogo con los actores, como para encontrar la manera de decir cómo desactivar los paradigmas de signo negativo que entorpecen, las barreras que entorpecen, que dificultan el que este país pueda ocupar mejores posiciones en el mundo. Reconocer a los innovadores, así como reconocemos a nuestros futbolistas y nos la pasamos hablando que si el Chicharito y que el que triunfa en el béisbol y no sé qué. Bueno, también tenemos nosotros que entender que esos chavos que están con estos emprendimientos innovadores, como los de camisas Flor de Mayo, como los que están, los de los tenis Converse, los deberíamos realmente decir: oye, felicidades por estar poniendo al país en otro contexto, felicidades por tener en lugar de estar buscando un empleo, tratar de generar empleos que permitan innovaciones que enriquezcan la vida de los mexicanos. Reconocer a los innovadores, sobre todo aquellos que fracasan. Todos los países importantes en el mundo en innovación, lo que saben ellos privilegiar es el fracaso. México, mientras que en México alguien que fracasa justamente es una persona fracasada que va a ser señalada con una etiqueta y al rincón, allá al contrario es invitado a todos los foros, participa en nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque tiene aprendizajes que nadie más tiene, porque se ha atrevido a poner en riesgo un capital, su tiempo, su prestigio, su reputación, tratando de probar algo nuevo. Porque miren, sí existen expertos, pero solo en lo que fue, no existen expertos en lo que será. Entonces, por lo tanto, tenemos que reconocer a los innovadores que emprenden desde abajo a través de una startup o de una spin-off, es decir, que surgen del ámbito de las universidades, que tienen emprendimientos innovadores, independientemente de su naturaleza, de su tamaño, finalmente están realmente forjando el mejor futuro de México. Así que bueno, con esto yo no puedo más que decirles que mi llamado es a la aportación que ustedes pueden hacer para enriquecer un ecosistema nacional propicio para la innovación y llevar a nuestro país a una mejor posición en el concierto del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado Muñoz, por compartir con nosotros su óptica. Será motivo de satisfacción para los que estamos aquí presentes escuchar también el valioso punto de vista del señor senador de la República, Juan Carlos Romero Hicks,
de quien me permito presentar una breve semblanza de su amplia trayectoria en los sectores académico y público. El senador Romero Hicks cursó su licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad de Guanajuato, así como la maestría en Ciencias Sociales y la maestría en Administración de Negocios en la Southern Oregon University en Estados Unidos. Gran parte de su desempeño profesional la dedicó a la docencia, actividad desarrollada principalmente en la Universidad de Guanajuato. En este ámbito cabe destacar su desempeño como rector de la Universidad de Guanajuato, cargo al que llegó por una designación del gobernador del estado y que durante su gestión desarrollara una importante labor para que le fuera concedida la autonomía a dicha universidad. En el año 2000, ganando la elección por una amplia mayoría, ocupó el cargo de gobernador constitucional del estado de Guanajuato e igualmente fue director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como senador integrante de la 62ª y 63ª legislaturas, electo por el principio de mayoría relativa por el estado de Guanajuato, preside la Comisión de Educación, es secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte e integrante de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Tiene el uso de la voz, señor senador Romero Hicks. Muchas gracias al resto fiel que permanece todavía el día de hoy con nosotros. Lo que quiero compartir con ustedes son dos partes. Uno, una panorámica muy rápida de lo que ha venido haciendo el país en los últimos 75 años o intentando hacer. Y luego me quiero referir a 7 propuestas específicas que considero son muy importantes para el ámbito de la legislación nacional y poder complementarla con los congresos locales. De los años del 40 al 80, pasamos la lámina por favor, y voy a pedir una disculpa, nos vamos a ir rapidísimo porque voy a dejar el material y no hay mucho novedoso. Del 40 al 80, México pasó de un modelo de industrialización vía sustitución de importaciones a nuevos modelos que hoy en día estamos viviendo, cambiamos. En esa época pasamos de la sustitución de bienes finales, bienes intermedios, bienes de capital, de una agricultura que era el centro de gravedad, a los años 50, donde empiezan a modificarse los centros de gravedad para la parte de la manufactura. Y en la práctica, en ese periodo, el Estado definía competitividad del sector empresarial. ¿Cambiamos? La política regulatoria de sustitución de importaciones tiene algunos marcos normativos. Por ejemplo, en el 73 se aprueba la Ley de Transferencia de Tecnología, en el 76 la Ley sobre Patentes y Marcas, y llega el año del 82, y este año es el fin de la estrategia de sustitución de importaciones. Cambia de manera radical el papel del Estado en la economía, se abren los mercados y hay una mayor orientación a lo internacional. Cambiamos, y esta apertura comercial tiene pasos significativos. Por ejemplo, en el 86 México ingresa al GATT y en el 93 se toman acciones particularmente en las áreas de tecnología, de patentes y de marcas, se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, etcétera. Y así llegamos al año del 93, que es el preámbulo del Tratado de Comercio Libre, en buen español, porque no es libre comercio, es comercio libre, y México está abriendo una serie de aspectos. En todo esto, cambiamos de lámina, pasamos de una sustitución de importaciones a una apertura comercial que nos ha llevado al día de hoy a ciertos éxitos y evidentemente algunos pendientes. Cambiamos, y en el camino se modificó el pasar de una política gubernamental a una política pública y que ahora requiere ser una política de Estado. Y en estas definiciones hay instituciones que han venido colaborando muchísimo. Por ejemplo, el CONACYT, evidentemente, y lo decía Enrique Cabrero, se funda en diciembre de 1970, es de los primeros actos que hace el presidente
don Luis Echeverría Álvarez. Estamos a punto de cumplir 45 años y luego ya quebrando el siglo se hace la conformación del foro consultivo que hoy tiene un papel muy importante. Estas políticas, cambiamos, nos dan algunas leyes como antecedente. Cambiamos, por favor. La primera ley es la del 84, que es la ley, cambiamos, para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico. Luego viene una segunda ley, cambiamos en el 99, que es una ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica, cambiamos. Y luego la ley vigente, que es la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este proceso, el gobierno nacional, independientemente de quién lo haya encabezado, particularmente a partir del 82, empieza a hacer planeaciones conjuntas de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, y a este momento tenemos 6 planes de desarrollo con diseños seccionales, cambiamos, y hemos hecho como país 9 programas desde el 70 al día de hoy, particularmente desde la fundación del CONACYT, y las versiones más recientes son los programas especiales de ciencia, tecnología e innovación. Esto lo comento y ya no quiero entrar a más detalle, porque creo que el momento que vivimos es crucial y tenemos que preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Comentaba en una intervención breve en la mañana que todos los países que han hecho algo significativo en materia de desarrollo han hecho una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y el desarrollo tiene que llegar al bien ser y al bienestar de las personas. Y son como 2 alas de un avión que sirven para despegar y para aterrizar. El problema que hemos tenido, y más allá del juicio de valor que voy a decir, es que la política social ha estado completamente desligada en momentos de la política económica. Luego entonces la política social se convierte en la ambulancia de las omisiones de la política económica. Y hoy, por ejemplo, si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona qué es lo que más le preocupa, destacan 3 aspectos. 1, el estado de chueco, por la falta de Estado de Derecho, la inseguridad. 2, el problema de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Y 3, el tema de la economía y el ingreso familiar. Junto con esto, a nivel mundial, hay varios temas que hoy son muy relevantes. Ejemplo, competitividad económica, desastres naturales, y lo vivimos recientemente el fin de semana, agua, cambio climático, biodiversidad, energías alternativas, las nuevas enfermedades, solamente por mencionar algunas de ellas. Y lo que tenemos que plantearnos como país, aparte de lo que ya se ha dicho el día de hoy del gasto de ciencia y tecnología, es la pregunta: ¿el gasto para qué? Yo recuerdo cuando tuve el honor de estar en la Universidad de Guanajuato, o en el gobierno local, o en el Consejo de Ciencia, el reto era llevar a la mesa de la vida cotidiana los temas de ciencia, tecnología e innovación. Mientras en la conversación cotidiana no se haga este cruce transversal, sea en educación, en salud, en vivienda, en agua, en servicios básicos, en lo que sea, habremos logrado muy poco. ¿Qué estamos haciendo en el Senado? Estamos intentando, entre otras cosas, 4 componentes. Primero, legislación. Segundo, política pública. Tercero, diseño institucional. Y 4, financiamiento. Y a la luz de las normas que ya se han comentado, las 3 que ya comentó nuestra representante de la universidad, como es acceso abierto, el tema de la ley de responsabilidades y todo el tema de la transparencia, quien habla tiene 7 sugerencias específicas, y con esto entramos a la parte más propositiva, como dicen los albañiles, en concreto. En concreto, ¿qué es lo que falta? En opinión de nosotros, y esto lo trabajé también con Ramón Muñoz en los gobiernos locales hace algún tiempo, y él era secretario de la Comisión de Ciencia cuando estábamos en el Consejo Nacional. Tengo 7 sugerencias muy específicas que no vamos a alcanzar a detallar, sin embargo considero que son muy importantes. Primero, la palabra ciencia, tecnología e innovación no está en la Constitución. Se tiene que incorporar ciencia, tecnología e innovación en la Constitución para que le demos la dimensión necesaria. Segundo, hay que hacer una revisión integral a la Ley General de Ciencia y Tecnología e Innovación.
no voy a entrar a tanto detalle. Sin embargo, hay aspectos que se han venido recogiendo por los consejos estatales, por los congresos locales, que bien valdrían una modificación. Tercero, hay que cambiar la ley orgánica del CONACYT, y entiendo que la administración que cabeza nuestro amigo Enrique Cabrero está haciendo un rediseño institucional y seguramente tendrá una modificación de ley. Cuarto, hay una falta de armonización de la Ley General de Ciencia con el resto de las leyes. Ejemplo, educación; ejemplo, salud; ejemplo, todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho, de forma tal que en cualquier lugar del mundo donde esto funcione es porque hay una transversalidad que tiene un sentido estratégico. Quinto, urge, subrayo, urge una ley de centros públicos. No hay una ley de centros públicos en el país. Hay una parte significativa de centros cuya figura está en la Ley General de Ciencia, que están adscritos al CONACYT, pero hay otros centros que no están debidamente integrados, y paradójicamente el centro de mayor desarrollo, y aquí está su director Pepe Mustre, quien ha estado fiel desde el primer momento, el CIMBESTAB, no está adscrito a este tipo de cosas y necesitamos ver qué es lo que va a ocurrir. Sexto, está el tema de estímulos fiscales. En la parte de estímulos, el país de 2002 a 2009 tuvo un régimen de estímulos indirectos. Las evaluaciones que hicieron OCDE y otros nos dijeron que era importante pasar a estímulos directos. Hoy tenemos solamente los directos, y todas las recomendaciones internacionales señalan que debemos tener ambos tipos de estímulo, y ahí con el foro consultivo tendríamos mucho por hacer. Y finalmente, algo en el tema de propiedad intelectual. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en mi alma mater, un funcionario de CONACYT nos decía que en este país lo que no sirve se publica, lo que medio sirve se patenta, y lo que no alcanza a patentarse se produce de otra forma. Esa etapa del mundo ha cambiado. Hoy necesitamos tener instrumentos jurídicos. Con el senador presidente, con don Alejandro Tello y los demás senadores, hemos estado viendo cómo podemos ubicar todo esto y tener un paquete integral. A mí me parece muy importante que están aquí los legisladores locales, porque donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido es en una entidad federativa y en un municipio determinado, y ustedes son los que viven esas condiciones. Y ya en la mañana seguramente varios nos dijeron que parte también que tenemos que ver es la estructura fiscal, porque el sector este año en el presupuesto de egresos sujeto a la aprobación tendrá como 90,000 millones de pesos. ¿Eso es suficiente? No. Ahora, si vemos el gasto estatal y el gasto municipal, nos vamos a deprimir, porque los estados juntos no tienen una contribución significativa por la forma en que tenemos la estructura fiscal. ¿Es un tema de financiamiento? Sí, pero no es suficiente. Necesitamos tener una estructura mucho más profunda y mucha más amplia, y por eso nosotros consideramos aquí en el Senado que tenemos que hacer una revisión integral. Lo que importa al final del día, y ahora termino, no es tanto lo que piense un senador, lo que piensa la República. Necesitamos diferentes miradas, desde Yucatán hasta la Baja California, pasando por cada entidad federativa, y esta iniciativa que ustedes han tomado, que me parece muy apropiada, de hacer un trabajo en red, tiene una posibilidad para poder tener mejores condiciones. Si tuviésemos la oportunidad de reunirnos dentro de varios años y preguntarnos qué hicimos y qué dejamos de hacer, ojalá que tengamos mejores cosas por reportar, porque el México de hoy lo que quiere son resultados, resultados y más resultados, y la clase política está muy desacreditada. No tenemos derecho a fallar. Con mucho gusto estamos por la colaboración. Al igual que lo hicimos con nuestros anteriores panelistas, agradecemos el valioso punto de vista y las aportaciones que acaba de expresar el señor senador de la República. Y ahora damos paso a la fase de preguntas y respuestas. Está el micrófono abierto para quien guste hacer uso de él.
llevan el micrófono ya, señor. Micrófono. Mire, mi nombre es Alberto Sánchez López, de Oaxaca, del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología. Y quiero felicitar ampliamente este espacio que tuvo para mí, un sprint final muy importante. Con esta claridad de tantos excelentes expositores, pero creo que en esta última parte encontramos lo que comúnmente se dice, el queso a la tostada. Y me interesó muchísimo la intervención del licenciado Muñoz. La verdad es que cuando hablen de innovación, todo el mundo quiere copiar lo que ya ni es ni original en la copia. Todo el mundo quiere competir en donde ya no hay ámbito de competencia. Nada más recordemos los esquemas de Thomas Kuhn y los paradigmas. Ahí ya no hay ciencia revolucionaria. Ahí ya no habrá dónde hacer negocios. Y privilegiar un concepto de innovación más libre, más auténtico, más pensando en que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y me refiero porque en Oaxaca hace 32 años arrancábamos lo que era el tema de maguey y mezcal. Y los que lo iniciamos nos decían que estábamos loquitos. ¿Qué tanto ha pasado? Pregunten por ahí y verán lo que está pasando. Pero es un reconocimiento a muchas de las cosas que se tienen en este país y que muchos desafortunadamente o no conocen, o ignoran, o quieren ignorar, o responden a otro tipo de interés. Ahí la dejo. La verdad es que felicidades. Me gustaría ver más legisladores locales. En Oaxaca, la legislación local nos ha apoyado bastante. Por cierto, de un hombre que de ciencia y tecnología conoce poco, pero se dejó convencer de que era esto importante. Con la legislatura local logramos recursos que ya no fueron posibles después por una serie de cosas que hay que superar cuando ya entran un mecanismos como las secretarías de finanzas, los momentos, etcétera. Pero que estamos hablando de algo estratégico para el país, no me queda la menor duda. Por eso felicito ampliamente al foro, al CONACYT, pero sobre todo a los legisladores. Su papel es verdaderamente trascendente. Y aquí hay gente muy importante, pero tal vez más los que no asistieron. Ojalá pudiera haber el mecanismo para que estas reflexiones puedan hacerse públicas ampliamente. Porque si algo está vetado, así como las leyes no contemplan la ciencia y la tecnología, la innovación como algo importante, es más, tal vez de este evento que es trascendente, mañana nadie sepa en la nación de que esto sucedió. Y porque la patria es primero, y porque entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, me gustaría que este evento de alguna manera llegara a muchos más ámbitos. Muchas gracias a todos ustedes por esta magnífica oportunidad. Agradecemos su participación. Adelante. Su servidor Héctor Gómez de Jalisco, del Consejo Estatal de Ciencia. Felicitarlo, senador Juan Carlos Romero, muy buena, los 7 puntos que menciona están realmente concatenados y estaremos muy a la espera del trabajo que realicen con el senador Alejandro Tello y toda la comisión. Yo 2 preguntas muy concretas. Primero, en el CONACYT, tanto en el PECITI como en la propia diagnóstico que hizo el Consejo en su plan, hablan de flexibilizar la normatividad en centros públicos, en todo el sistema en general, incluyendo los organismos de apoyo.
para muchos de los que somos consejeros de estos centros públicos e instituciones de educación superior, vemos que las instancias normativas y también la austeridad la aplican a rajatabla y llegan a ahogar los apoyos que llegan a los centros por la parafernalia, insisto, de la normatividad, y que no permite a los centros inclusive ni utilizar los recursos propios. Yo creo que en ese sentido la pregunta sería si en esta propuesta que usted está haciendo están de la reestructuración, en este caso del Consejo, también contemplarían fuertemente el dar un tratamiento diferenciado a la ciencia y la tecnología para que no entre a los mismos esquemas basados en la teoría de la desconfianza y no de la confianza en los investigadores. Muchas veces más los papeles que llena un investigador para comprobar un gasto que lo que dedicó de cerebro de investigación en la investigación. Eso lo pueden decir los propios, los que hemos sido investigadores o han estado ahí. Esa es la pregunta número uno. ¿Qué avances habría en flexibilizar, no estoy diciendo eliminar, flexibilizar la normatividad que llega a ahogar a las instituciones de educación superior, a los centros públicos? Y el segundo, ¿qué iniciativas habría en la dirección de descentralizar o federalizar más los recursos para apoyar a los consejos o los organismos de los estados, dado que en muchos estados en efecto no hay recursos que se bajen por los congresos locales? Muchas gracias y felicidades. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo me uno a la felicitación, pero yo quisiera ir un poquito más al grano. La verdad es que esto es, yo vengo de Puebla. Alguien decía en la mañana que cuando hablaban de ciencia y tecnología era como un rinconcito que nadie quería ir allá. Y bueno, pues es lo que me dieron a mí. Pero entonces agarré y me puse a buscar, pues, ¿por qué nadie la quería? Pues nadie la quería porque pues no le hacen caso. Entonces, hoy empezó a tomar relevancia, y dado que nuestra legislatura va a tener un periodo extraordinario, entonces nosotros todavía vamos a terminar hasta el 2018, porque traemos una legislatura de 5 años, pues me dio tiempo dar una vuelta en el estado. La verdad es que me encontré primero con algo que quiero compartir con ustedes, que es, en ciencia y tecnología se hacen grandes esfuerzos individuales y ni uno colectivo. O sea, los tecnológicos hacen su promoción, las tecnológicas, tenemos Ilanoe en Puebla, y todo el mundo anda picando piedra y haciendo desde su trinchera, haciendo esfuerzos, y no nos sirve porque no nos sumamos. Segunda, bueno, pues es muy difícil sacar modificaciones en el Congreso cuando tiene presupuesto de por medio, y eso pues hay que decirlo con toda claridad. Y ya usted, senador, que fue gobernador, sabe que cuando le decimos a un gobernador, oye, vamos a hacer una modificación a la ley, lo primero que te pregunta es, ¿implica presupuesto? Y ahí se las dejo, ¿no? Entonces es complicado. ¿Saben cómo he podido vencer eso? Cuando desde el Senado de la República o desde la Cámara de Diputados se hace una modificación y entonces hay que armonizarla en los estados. Entonces así sí me fue más fácil, porque entonces, por ejemplo, la ley de multas electorales, nosotros la tomamos, la armonicé, la pasé al pleno y ¿saben qué? Saqué unanimidad y nadie dijo nada, no había manera, porque estaba yo armonizando una ley. Lo primero que yo les quisiera pedir es, ayúdennos desde acá. Es más fácil, es mucho más sencillo sacar y apoyos en los estados, siempre y cuando esté apoyado por la Cámara o el Senado. Hace unos días recibimos un exhorto del Senado donde nos dicen que pidamos mayor presupuesto para los estados. Inmediatamente convoqué a comisión, inmediatamente convoqué a la gente de la Secretaría de Finanzas y todo el mundo va a asistir porque es un llamado del Senado de la República. Entonces aquí la sugerencia y la solicitud que yo le pido a usted, señor senador, y a todos los que han hecho posible esta reunión, que es para mí muy interesante, es ayúdennos a que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. Desafortunadamente, muy pocos conocemos todo lo que hoy se ha dicho acá,
tiene razón mi amigo de Oaxaca, porque no estamos todos. Pero si esta convocatoria rompiéramos el paradigma de que fuera un foro y nos quitáramos la corbata y hiciéramos una reunión de chamba y dijéramos, ¿saben qué? Vamos a alinearlo vertical y transversalmente. ¿Saben qué? Va a ser más fácil. Si empezamos a ver que por la voluntad de los estados, etcétera, etcétera, no nos metemos en ese tema, muchos se van a quedar rezagados y no van a estar. Entonces, yo detecté que la doctora Brenda, pues prácticamente se puso a analizar todo lo que está pasando y hay muchas cosas que ya nos afectaron, que parecía que estaban bien y ahora ya no están bien. Es un conocimiento que tiene la doctora que si bien nos puede servir a nosotros inmediatamente, porque lo podemos bajar a los estados, en los congresos podemos subir la iniciativa o el punto de acuerdo y lo modificamos, pero no lo tenemos. Entonces tenemos el mismo problema, en mi estado lo veo a nivel nacional, hacemos grandes esfuerzos individuales y ninguno colectivo. Ojalá pudiéramos romper el paradigma de un foro y entrarle a una mesa de trabajo, y desde la mesa de trabajo decir, ¿saben qué? Así estamos. El foro tiene muy bien identificado cómo estamos cada uno de los estados. El Jonacit igual. Pues no hay bronca. No podemos tener 3 bloques de estados. Hay un solo país. Hay que entrarle parejo. Entonces mi petición es, aparte de felicitarlos, es decirles, ¿saben qué? Ojalá podamos hacer mesas de trabajo. Y para lo del manual que hablaban y de las modificaciones, estamos en el Congreso de los Estados analizando el presupuesto. Si nos mandaran el manual para modificar las partidas, principalmente en los estados donde ya autorizamos el gobierno digital, sería mucho más fácil en este momento decirles, oigan, para ciencia y tecnología tenemos que trabajarlo de esta manera, y no esperar hasta diciembre y en diciembre estar solicitando que se modifique la cuenta de todo el próximo año, cuando que lo podemos hacer desde ahorita. Disculpen que hable así, pero la verdad es que estoy metido en esto y me emociona mucho, me da mucho gusto que esté usted haciendo esto, señor senador, y que todos los que organizan CONACYT y el foro lo hagan, pero tenemos que ir más allá, porque si no nos quedamos en buenas intenciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. Nada más solicitarles a nuestros compañeros se identifiquen para que nuestros panelistas puedan ubicarlos. Adelante, ingeniero Alcerreca. Muchas gracias, director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, y alguna vez diputado federal, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la 59 legislatura, y toda la vida ligado al tema. Ya son más de 50 años de diferente manera. Y no me sorprende porque cada vez que nos reunimos surge aprendizajes y oportunidades que en una circunstancia como esta no hay que dejar pasar. Una administración federal a la mitad del camino, esto quiere decir senadores con ya haber transitado en el tema, una legislatura en la Cámara de Diputados que inicia, que puede retomar todo esto, y desde luego creo que Juan Carlos lo ha delineado bien. Aquí hay una agenda de trabajo que se enriquece si efectivamente se establece un trabajo conjunto entre ambas cámaras y se involucra desde lo local, no solamente a los congresos, sino a los que tenemos la responsabilidad. Creo que habría que planear y dividir el trabajo y ir de lleno a lo que realmente sabemos que hoy nos duele. No se trata simplemente de que por qué quien tiene la actividad ejecutiva en los estados no tiene más piedritas o no tiene más dientes. No es eso. Yo creo que podríamos malinterpretar a Héctor, ¿verdad? Ni tampoco el hecho de que dejemos de lado el que en lo local y en los congresos pesa mucho la administración del Ejecutivo y la disponibilidad de los recursos. Aquí y siempre queda más fácil desde arriba para abajo que desde abajo para arriba. Así es que la experiencia está y sabemos que al final de cuentas hay comunes denominadores, como el asunto de la parte financiera, desde el punto que se vea, desde el punto de vista de la cuestión del incentivo fiscal, que ahí tenemos que reandar un camino efectivamente que emprendimos de una manera muy abierta pero muy frágil, ¿verdad? y que fracasó, y que sabemos que
que tiene una nueva oportunidad en este momento, y desde luego reconocer, vuelvo a insistir, que en la diversidad y en la potencialidad que tenemos en cada una de las regiones está la riqueza de lo que podemos hacer. Y no nos perdamos de vista, al final de cuentas, que tenemos que, para seguir siendo creativos, reconocer la individualidad y las particularidades que el tema tiene, sobre todo en un México de hoy que va para los 120 millones de habitantes, y con pues los 3 inconvenientes que ya Juan Carlos Romero Hicks creo que son de común denominador de todos. Entonces, pues señores, a ustedes tocan la oportunidad. Yo creo que en Renacer todos nos podríamos sumar de la manera que ustedes dispongan. Ustedes tienen la estafeta en la mano y excelente convocatoria. Creo que más que hacer un resumen de ella al final de cuentas en este día, lo que había que tratar de hacer es el diseño de un plan de ruta para, al final de cuentas, esta agenda barrerla a totalidad. Y bueno, y que no dejemos nada más que, perdón, digo, no se vayan a sentir mal los que están aquí en el CONACYT, que simplemente el CONACYT tenga la iniciativa, ¿no? Vamos todos con la responsabilidad que nos toca y creo que esto sale bien. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Adelante. Muy buenas tardes. Me presento. Una disculpa, llegamos bastante tarde, pero venimos de Querétaro. Soy Erlinda Vázquez Munguía, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación. No pudimos llegar porque había un accidente aquí en la carretera, entonces acabamos de llegar, pero la intención era llegar temprano. Estoy un poco desfasada de todo el tema, pero bueno, la intención es hacerles una petición hacia nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, que encabeza el rector Gilberto Herrera, que hace un gran trabajo con muy pocos recursos. Entonces, tuvimos una reunión, todas las fracciones, con el rector, y pues él nos pide apoyo, porque con un magro recurso tiene una universidad en uno de los mejores lugares a nivel nacional. De los 30,000 alumnos que tiene la universidad, con los esfuerzos que hace el rector por dar autoempleo y autocreatividad a los jóvenes, tiene becados a 15,000 estudiantes. Hacen un trabajo extraordinario, ya que, por ejemplo, los autobuses que mueven ellos para moverse los estudiantes, tienen el combustible, lo elaboran con el aceite que queda de la cocina donde elaboran sus alimentos. La Escuela de Arquitectura de los estudiantes son los que construyen los nuevos edificios de la universidad. De la Escuela de Ingeniería elaboran agua embotellada y la comercializan. Entonces, y más cuestiones, con muy poco recurso. Entonces yo quisiera que esta organización, el presidente de aquí, el senador Romero, pues volteen a ver nuestra universidad. Hay muchas más escuelas, pero se me vino a la mente la Autónoma porque es con la que acabamos de tener una reunión. Entonces, básicamente es esta cuestión. Muchísimas gracias y felicidades a los que acabo de escuchar, porque ha sido muy enriquecedor su participación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, Arbellino Ángel Burgos Narváez, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán. Antes que nada, agradecer al Senado, agradecer a los expositores, porque nosotros pues estamos todavía asumiendo la responsabilidad el 1 de septiembre y nos abre un amplio panorama de todo lo que tenemos que ir legislando a favor de nuestros ciudadanos.
Pero también comentar que creo que es importante en el marco de esta nueva legislación que nos propone el senador Juan Carlos Romero, que creo que si tenemos que poner al centro de la discusión también el tema de la innovación, pues tenemos ya 21 años de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo creo que hay que ya ir transformándola en la Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que igual pues podamos ya ir encaminando a que lo centremos al punto de la discusión. Y creo que también asumir esta responsabilidad en cada uno de los estados, aunque sabemos que, como decía, la estructura fiscal sí es compleja, pero creo que llevarnos la tarea como legisladores locales de empezar a hacer conciencia a los ayuntamientos de que pongamos en el centro este tema, que tenemos que, si no concientizamos realmente a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, va a ser un tema muy difícil de que podamos implementar. Entonces creo que esas tareas tenemos que hacer y decirle, creo que son muy buenos estos foros y sobre todo nosotros que estamos asumiendo esta responsabilidad, y que no sea el único. Creo que en la medida que el Senado, la Cámara de Diputados nos proporcionen las herramientas, como decía el compañero de Puebla, y que podamos nosotros dejarla en los estados, va a ser muy importante para que realmente avancemos como sociedad, y es lo que buscamos, como decía, y dejar rezagado eso de que nosotros como legisladores no hacemos nada por la sociedad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si no hay ninguna otra participación, damos paso a las respuestas de nuestros ponentes. Iniciamos con la doctora para posteriormente terminar con las conclusiones de cada uno de ellos. Pues más que una respuesta sería una declaración de principios de solidaridad de parte de todos los responsables de ciencia, tecnología e innovación de los estados, posicionar el tema de la mejor manera. Me parece muy interesante la propuesta, que hagamos el esfuerzo de crear los sistemas de innovación, porque la ciencia es parte de la innovación. Yo soy científica básica, soy miembro del SNI y no tengo problema en subordinar la ciencia como una herramienta más, como un engrane más de lo que es un ecosistema de innovación, y a empezar a hacerlo desde muy pequeños pues es totalmente recomendable. Con respecto a lo que nos comentaba el diputado de Puebla, pues nosotros tenemos ya un poco avanzado varios de estos temas. Morelos es el único estado del país que está tanto en la Alianza por Gobierno Abierto como en el sistema de datos abiertos. Es una tendencia nacional irreversible. También los que gusten los podemos asesorar en la elaboración de la normatividad, y pues concluir poniendo a disposición todo lo que tiene Morelos para compartir, y a nombre de el doctor Villegas, presidente de la Red NECESIT, ratificar nuestra más cumplida intención de colaboración con todos ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Concedemos el uso de la voz al licenciado Muñoz. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, muy agradecido. Algún par de comentarios. Uno, cuando escuchaba al compañero legislador de Puebla, me acordé cuando yo era senador en la Comisión de Ciencia y Tecnología, nomás éramos 2. Entonces me volteaba a ver el presidente y me decía, yo era el secretario, me decía, ¿hay quórum, señor secretario? Sí, hay suficiente quórum, ¿no? Y evidentemente podrá ser un tema que nadie quiere, pero todos necesitan, ¿no? Y tiene que ver con crear el futuro, y la cuestión es así como esa medida inteligente de atar lo de las multas electorales, habrá muchísimas otras formas que se ocurrirán, porque este tema hoy, mi padre tiene 85 años, no fue a la escuela, pero vende mis libros, y cuando los vende les anda diciendo a la gente, es que la innovación es lo de hoy. Así que algo haremos al respecto, ¿no? Y en cuanto a que el tema es complicado, evidentemente, pero todas las innovaciones enfrentan resistencias y obstáculos, y si no los encuentras, no hay innovación, así que mejor cambiemos de ruta hasta donde encontremos las mismas, ¿no? La propuesta, mi estimado amigo de
de que la Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se incorpore el tema de innovación, me parece que es muy válida. La voy a llevar yo al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Creo que, como contaba Juan Carlos, es un tema que evidentemente es muy fácil de instrumentar, pero tienes toda la razón, pero ese es lo obvio, es un poco como decía en el principito, lo esencial a veces es invisible para los ojos, es tan obvia que no la hayamos visto, y bienvenida. Yo me encargo de que el Foro Consultivo la proponga para que el propio CONACYT la pueda instrumentar. No creo que tenga mayor problema. En el tema de democratizar la innovación, yo creo que lo que está haciendo uno de los proyectos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico tiene que ver con este concurso que se llama Vive Conciencia. Vale la pena impulsarlo, conocerlo y de alguna manera desde sus estados participar, porque al final del día tiene que ver con democratizar la ciencia. Hay una serie de aspectos interesantes que vale la pena, y otros también nada más como recomendación, pero muchos de los estados de ustedes hay microecosistemas que se están ya dando, ¿no? Pienso en Oaxaca, el de Catapulta, por ejemplo, que es un festival de innovación social, el propio Mérida, que tiene el Festival Internacional de Inversión con impacto social, y así les podría decir de cada estado lo que yo voy reconociendo. Entonces yo creo que es muy importante ese tipo de, que ya está generando allí un poco la flama de la innovación, pues ver la manera de cómo se le puede echar un montón y sumar, porque tiene que ver finalmente con crear futuro. Celebro mucho este encuentro, y que ustedes hayan hecho lo posible por estar aquí, y que el tema de la innovación esté en sus agendas. Evidentemente que ustedes son los interesados, no solo porque están aquí, sino porque están en esas comisiones. Estoy convencido que estando tanto en la de educación como la de innovación, son caras de la misma moneda al final del día. No se puede la una sin la otra. Entonces estamos a sus órdenes, y felicidades y gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, licenciado. Antes de dar el uso de la voz al señor senador Juan Carlos Romero, quisiéramos expresar que estaremos todos muy al pendiente de las memorias que en su caso se elaboren de esta importante reunión, así como los materiales y documentos que se generen con motivo de la misma, los cuales estamos seguros se habrán de convertir en un elemento valiosísimo para las actividades de cada uno de nosotros en el ámbito de nuestras competencias. De manera personal, quisiera hacer extensivo un respetuoso saludo de la 61ª legislatura del Congreso Local del Estado de Zacatecas a través de mi conducto, agradecer la invitación que tuvieron a bien hacerme, reconocer el trabajo que están realizando el senador Alejandro Tello Cristerna, el doctor Franco, agradecer las atenciones también de la licenciada Leti Vázquez, por supuesto del licenciado Jesús Ramírez, y ojalá, como ya lo expresaron los compañeros que me antecedieron con la voz, este tipo de foros sean mucho más frecuentes para todos nosotros. Adelante, señor senador, agradecerle sus conclusiones y también que dé paso a la clausura. Gracias, diputada. Voy a tratar de hacer un comentario breve y luego un comentario para... Estoy informado que voy a hacer un comentario, se presenta un video y luego cerramos. En las intervenciones que hemos escuchado, prevalece la idea de integrar una agenda colectiva y de ser incluyentes. Carlos Fuentes reflexiona para decir que cuando excluimos nos empobrecemos y cuando incluimos nos enriquecemos. Y sin duda que el país está en un momento muy delicado y la cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. En las intervenciones que hemos escuchado nos han dicho, inclúyanos, hay que aprovechar el esfuerzo, y sin duda que traemos un momentum que tenemos que compartir entre todos nosotros, porque nadie es el dueño de la verdad. Y algo que sí también es muy urgente es simplificar la normatividad. Hay un artículo sobre Steve Jobs que escribe Sergio Sarmiento a los pocos días de haber fallecido, en donde se refiere al Steve Jobs mexicano y en esencia, no les voy a ahorrar su lectura, dice lo siguiente: si Steve Jobs hubiera sido mexicano, hubiera sido un fracaso. Primero, porque nació
fuera de o sea, sus padres los dieron adopción. En México se hubiera llevado 3 años o más. Son como los tiempos del gobierno, son 6 tiempos de respuesta, lento, más lento, para un reverso dormido y muerto. Segundo, porque era un desertor de la universidad. Eso lo hubiera llevado prácticamente al fracaso. Tercero, porque a la hora que empezó a hacer sus primeros diseños, se puso en las esquinas, le hubiera caído Hacienda con una auditoría, y como decimos aquí, el enemigo no empieza con A, empieza con H, y le hubiera puesto una serie de problemas. Si hubiera querido formar un negocio, no hubiera tenido dinero para el notario público, le hubiera caído el seguro social, le hubiera hecho otra auditoría, le hubiera caído un sindicato y le hubiera puesto enfrente una serie de situaciones. Y lo digo no para decir que estoy de acuerdo, sino porque realmente necesitamos simplificar las normas. Lo más claro es lo más decente, cuentas claras, amistades largas. Sin embargo, cuando vemos la normatividad que nos invade, es verdaderamente un insulto, porque no estimula la transparencia y la eficacia. Lo que estimula es llenar documentos, y por eso la agenda legislativa que queremos construir creo que es muy, muy importante. Contra la recomendación de Jesús voy a hacer un encuentro final, porque yo creo que lo que menos quieren hacer es volverme a escuchar. Este año se están renovando 17 congresos locales, y el año próximo son 13 congresos locales y 12 gubernaturas, 8 de este año. Entonces estamos frente a una gran renovación. El Senado en una segunda mitad, la Cámara de Diputados del Congreso Federal en una segunda mitad. Podemos hacer muchas cosas, y esto implica que nos juntemos entre todos nosotros para poder colaborar. Algunos que me han escuchado saben de mi obstinación por darle un sentido diferente a la palabra sector productivo. Cuando se diga sector productivo, tenemos que pensar primero en la academia. ¿Qué generar conocimiento no es ser productivo? ¿Formar mejores personas no es ser productivo? Claro, también los empresarios crean esto. Hasta en ocasiones el gobierno, no siempre es sector productivo. Entonces necesitamos hacer cosas de manera diferente, y en esta agenda estratégica les extendemos la mano, les abrimos el corazón. El Senado representa cada trozo del alma de una parte de un país que quiere ser diferente, y que ese país está urgido de tener mejores actores, y esa nueva página la vamos a construir entre todos nosotros. A nombre de los convocantes, muchas gracias, vamos a seguir trabajando. Y como en esto, y al igual que en la academia, las conclusiones son como un pensamiento que se detiene, no hay conclusiones, hay tareas, hay que trabajar. Bueno, antes de pasar a la clausura de este evento, hay una pequeña intervención. Quisiéramos que el presidium nos acompañara, no se movieran del lugar. Pedía la participación de la licenciada Adriana Guerra, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, del licenciado Francisco Mora y de la licenciada Leticia Vázquez. Van a presentarnos un avance de la nueva página del Foro Consultivo y algún sistema que han estado trabajando, ¿no? Entonces, es rápido. ¿Van a pasar algún video, Marco? Vamos a presentarles un video que dura 3 minutos, en el que se muestra la reestructuración de la página web del foro. Tiene un diseño ágil para fácil interacción con los usuarios. Les describiré brevemente cuáles son los elementos que incorpora, y una vez que terminemos les recuerdo que tenemos una comida en el piso 14, salas 3 y 4 de la torre de comisiones. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. En esta página, perdón, espérame tantito. Esta nueva página está organizada en 4 secciones. Una de ellas son los proyectos, las publicaciones, los eventos y la sala de prensa virtual. En ellos presentamos las acciones que realiza el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
para facilitar las sinergias entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y para promover la comunicación de las acciones que se están realizando en cada uno de estos temas. Previendo las observaciones que nos hicieron favor de hacer el maestro Alberto Sánchez y el doctor Ignacio Alpizar de Puebla, les comentamos que todos los eventos que realiza el foro estamos transmitiéndolos en tiempo real en streaming a través de la página del foro. Cada vez que va a haber un evento se sube al portal y mandamos correos a los actores que consideramos que pueden estar interesados en ellos para que nos puedan seguir aun cuando no estén presentes en el evento. Además, estamos realizando videos de los eventos, los cuales suben también a la página del foro para que personas que no pudieron darle seguimiento en el momento en que estaba realizando el evento puedan tener acceso a la información. Entonces, si ustedes quieren compartir con personas que consideren que estén interesadas o que esta información los pueda enriquecer en sus funciones, la información del evento estará disponible en la página del foro aproximadamente dentro de una semana, nada más que editemos los videos. Si pasamos... Bueno, no hay audio. Entonces, el licenciado Moran, dentro de las secciones de esta página destacan dos. Una es la herramienta de indicadores en CTI que ya les comentó el doctor Víctor Carrión. Es una herramienta que se acaba de desarrollar, está en línea desde hace aproximadamente un mes y en ella pueden consultar los principales indicadores del Catálogo Nacional de Estadística y Geografía y también los principales indicadores en CTI. La otra herramienta que queda liberada a partir del día de hoy es el Sistema en Línea de Seguimiento Legislativo de Temas Relacionados con la CTI, la cual les describirá brevemente el licenciado Mora. Sí, buenas tardes. A muchos de ustedes tenemos oportunidad desde el foro de conocerlos, hemos estado en los últimos meses en contacto. Como ya se mencionó, en este año hubo renovación en 17 legislaturas estatales y de ahí la importancia de tener esta reunión. En sus intervenciones, los panelistas y ustedes mismos han comentado la importancia de tener esta comunicación y de que sea constante. Esta página del foro coadyuva a lograr esta meta, a que estemos en contacto. Específicamente una de las muchas cosas que van a encontrar es el apartado de seguimiento legislativo. La página es muy amigable, la parte de seguimiento legislativo la van a encontrar inmediatamente después de que la abran, ¿no? En la parte derecha. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar allí? Las iniciativas que se presentan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Van a encontrar el estatus de las iniciativas, van a encontrar quién las presenta, una breve sinopsis de ellas, ¿sí? Y los pasos que ha transcurrido hasta llegar a su estatus actual. Ejemplo, en seguimiento legislativo van a encontrar por temas, ¿no?, ese seguimiento. Esos temas coinciden con la Agenda Ciudadana, que es un proyecto desarrollado conjuntamente entre muchísimos actores, entre los que sobresalen el propio Senado, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la propia RENACECIT. Son los grandes temas de la Agenda Ciudadana los que ustedes van a encontrar en seguimiento legislativo. ¿Cuáles son esos temas? No voy a mencionar todos, pero por ejemplo, educación, ciencia y tecnología, biotecnología, ¿sí?
alimentación también lo van a encontrar. Por ejemplo, cuando ustedes ingresen a uno de esos 10 cuadros o de esos temas, como lo es ciencia y tecnología, lo primero que van a encontrar es la iniciativa relacionada con la vinculación entre la academia, entre los investigadores de centros públicos con el sector productivo. Van a encontrar el estatus, y lo menciono porque esta fue una de las iniciativas que en esta mañana y ya en esta parte de la tarde se han mencionado. Desde su presentación en el 2014 por el diputado Rangel, ¿no? Todo el estatus de cómo llega a la Cámara de Senadores, cuándo fue aprobada en la Cámara de Senadores, hasta llegar al estatus actual, ¿sí? Que en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados y que esperamos que en los próximos meses por fin se logre esta aprobación. Bueno, todo esto, todo lo que está pasando en estos temas de ciencia, tecnología, biotecnología, energía, ¿sí? Alimentación, lo van a encontrar en esta página del foro, en el apartado específico de seguimiento legislativo. A ustedes que son actores en los estados, tanto por ser diputados locales en la Comisión de Ciencia y Tecnología, en algunos casos como el de Querétaro en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología respectivamente, o a ustedes que son directores de los organismos estatales encargados de la promoción, difusión de ciencia y tecnología, consideramos que va a ser una gran herramienta que les permitirá saber qué está ocurriendo en el ámbito federal, casi como diría Adriana, en tiempo real, ¿no? Tan pronto se están presentando las iniciativas, se están subiendo a la página del foro. Entonces los invitamos, por favor, a que la consulten. Si ustedes tuvieran comentarios que consideren pueden enriquecer la forma en que se presenta el contenido, de antemano les decimos que son bienvenidos. Muchas gracias por su atención. Adicionalmente, cualquier duda que tengan ustedes en relación a los trabajos que hace el foro, el apoyo que les puede brindar, estamos trabajando conjuntamente el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el CONACYT, el Foro Consultivo y todos los organismos que forman parte de la mesa directiva del foro, y todos estamos interesados en brindar el apoyo que ustedes requieran. Cualquier tema de interés en el que podamos participar, pueden contactarse directamente con la licenciada Leticia Vázquez, ya conocida para muchos de ustedes. Para los nuevos pues ya la irán conociendo. Ella es la encargada del enlace estatal y legislativo del foro. Entonces con ella pueden hacernos llegar estas inquietudes y ella lo socializará con nosotros. Un documento adicional también nuevo nuevo en el foro y que puede ayudarlos a conocer qué es lo que está sucediendo en el ámbito nacional en temas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es la revista Forum. Contiene entrevistas y boletines de prensa realizados durante los principales eventos que se dan en el transcurso del mes, y entrevistas a funcionarios públicos, empresarios, investigadores, en temas de interés para todos ustedes. A todos les estamos enviando mensualmente la liga para que puedan descargar la revista. La revista es electrónica. Pueden consultarla siempre en la página del foro, los números anteriores, pero cada vez que sale un número nuevo se los hacemos llegar a través de correo electrónico. Muchas gracias. Juan Carlos Romero Hicks nos haga el honor de hacer la clausura de los trabajos. Tuvimos problemas con el audio, pero ya lo explicó. Gracias. Contra la costumbre de hacer cierres, a mí me gusta decretar recesos activos. Vamos a seguir trabajando. Bienvenidos. Hay mucho por hacer. Muchas gracias.
Y les recordamos que la comida es en el piso 14 de la Torre de Comisiones. Están todos invitados, la gente de apoyo técnico, toda la gente que nos acompañó esta mañana. Es aquí en el edificio de enfrente, bueno, aquí mismo, dentro de este recinto, piso 14 de la Torre de Comisiones. Ahí los esperamos.